Queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva entrega del Café Espiritual. Les propongo la siguiente reflexión el día de hoy, que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo ecológico, con lo familiar, en fin, con todas las dimensiones de nuestro ser, de nuestra persona humana. Nosotros constantemente estamos esperando cambios, ¿no? Entonces estamos esperando que el gobierno cambie y vemos pues en las noticias, lastimosamente, en nuestro barrio, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, pues situaciones realmente difíciles, ¿sí? Que la corrupción, que el daño medioambiental, que el cambio climático, que los robos, que, en fin, o sea, asesinatos, violencia, guerra, etcétera, y un gran número de etcéteras. Y estamos esperando que el mundo cambie. Estamos esperando, y eso es normal, eso está bien, ¿no? Estamos esperando que el gobierno cambie, estamos esperando que las cosas sean mejores, estamos esperando que no sé, echen todos los ladrones a la cárcel, echen a todos los asesinos a la cárcel. En estos días muy conmocionado nuestro país, lógicamente, por esa situación tan terrible y tan dolorosa de esta niña que fue víctima, pues, de esa situación de descompensación social que estamos viviendo en la actualidad. Y esperamos a que las cosas cambien. O sea, tenemos un optimismo de que las cosas cambien. Desde el punto de vista de nuestra fe, desde el punto de vista de la inspiración bíblica, de la revelación bíblica, esta se presenta allí también como un anhelo humano, ¿no? Ojalá, o sea, es la promesa de que las cosas van a cambiar. En última instancia, tenemos el ejemplo de Jesucristo que ha predicado esa perspectiva del amor. Pero quiero que reflexionemos en lo siguiente. Nosotros estamos esperando que cambien las cosas. Y acá es donde quiero pues poner el punto de meditación, de mirar cómo están nuestras realidades. Con dos cosas. La primera realidad es posible que estemos esperando el cambio y la transformación de nuestro entorno, de nuestra sociedad, del ser humano, al revés. Me explico. Sí, repito, estamos esperando que el gobierno cambie y parece que si no surgen cambios masivos de inmediato, entonces la posibilidad de cambio es nula. Y esto no es del todo cierto. Atención a lo siguiente. El ejemplo claro del cristianismo nos enseña que el cambio se genera de lo pequeño a lo grande y no de lo grande a lo pequeño. Se genera en la realidad en que tú y yo, como personas individuales, empezamos a transformar las cosas desde lo más pequeño, desde lo cotidiano. Y ustedes dirán allá en sus hogares, eso es una mentira, eso no es cierto, eso no es verdad, las cosas no cambian así, el gobierno tiene que cambiar, o sea, los cambios tienen que ser masivos, y no es verdad. Ejemplo de ello les decía el cristianismo. El cristianismo, desde lo que nosotros conocemos tradicionalmente, nace con 12 personas. Y esas 12 personas generan una transformación tal de la realidad que 3 siglos después el gran, el majestuoso, el enorme, el monstruo imperio romano tiene que aliarse con el cristianismo para poder tratar de sobrevivir un poco más. Porque la transformación, el bloque social, el peso social del cristianismo era demasiado grande. Ojo, con 12
personas se inicia el cristianismo. ¿Cómo se inicia este cambio y esta transformación? Con el testimonio y con la fe de 12 personas que, entre otras cosas, no eran ni las más importantes ni las más influyentes de su época, para nada, ¿sí? Ni los más brillantes, ¿sí? Ni los más doctos. Habían conocimientos por ahí, pero no eran pues los estudiosos de la época, los apóstoles, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Hay una inspiración divina en ellos, ¿sí? Y hay precisamente un testimonio bastante fuerte en ellos, que después los hace ser quienes son, pero en principio no eran los más doctos, hay que decirlo, ¿sí? Hay que decirlo, eran trabajadores de Galilea, ¿sí? Uno era cobrador de impuestos, otros eran pescadores, en fin, ahí estaba eso. Y la situación es que un tiempo después tuvieron que perseguirlos porque la cuestión era complicadísima, y cuando ya no hubo más vuelta atrás, el Imperio Romano tuvo que aliarse con ellos en el siglo IV, en el siglo III, con Constantino. Entonces, sí es posible generar cambios a partir de lo pequeño. Y de hecho, los cambios empiezan de esa forma. Testimonio, testimonio de la vida cotidiana, testimonio de las cosas pequeñas. No le perdamos el valor a las cosas pequeñas. No perdamos de vista que los pequeños detalles que nosotros podemos empezar a hacer pueden generar grandes cambios positivos y también negativos, pero vamos a apelar a los cambios positivos de nuestra sociedad, ¿no? El tema medioambiental es un clarísimo ejemplo, porque no cambia la situación. Con el hecho tan simple de no botar un papel al piso. Pero ¿qué es un papel? Un pequeño papel. Pero todo el mundo. Pero no recicla la alcaldía. Pero no... el gobierno no hace cosas por cuidar el medio ambiente y tal cosa. Entonces nos quedamos con eso. Nos quedamos con que como los demás no hacen, entonces yo no hago. Como no hay un cambio desde lo grande, entonces lo pequeño no se hace. Se pierde de vista, como que pierde significado, pierde importancia. Y resulta que la suma de lo pequeño da realidades sumamente grandes e importantes. Pero si empezamos por nosotros mismos, y aquí viene el segundo elemento que quiero compartirles, ahí es donde empezamos a transformar nuestra sociedad. Entonces el segundo elemento es, ¿recuerdan ustedes cuando vino el Santo Padre, el Papa Francisco, a Colombia? Sí, yo creo que lo recuerdan. ¿Recuerdan cuál era el eslogan, el lema que pues presidía, digamos, que inspiraba la visita del Papa a Colombia? El lema era: demos o dar el primer paso. Ese es el segundo elemento. Dar el primer paso. ¿Por qué no hay cambios en nuestra sociedad positivos? Porque esperamos que el primer paso lo dé el otro. En nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Estamos esperando es que ellos cambien. Estamos esperando, si hay rencores, si hay rabias, si hay malestar, estamos esperando que la otra persona sonría para yo sonreír. Yo tengo que tomar la iniciativa. Si yo no tomo la iniciativa, no podemos esperar a que otros la tomen. ¿Cuántos millones, cuántos miles de cristianos hay en el mundo? Vamos a preguntarnos eso. No la conozco en este momento, la cifra. Es una cifra que puede salir en Google y lo pueden buscar. Y si todos esos miles de cristianos dan el primer paso, ¿no creen ustedes que se generaría un gran cambio? Pero empezando por cada uno de nosotros. ¿Cuántos cristianos, católicos o no católicos, hay en tu pueblo? Prácticamente son todos.
Y si ese cristiano católico o ese cristiano no católico empieza a generar cambios en lo más pequeño, incluso en no botar un papel al piso, incluso en vez de hacer mala cara, tiene una sonrisa, ¿no crees tú que se generarían cambios? ¿Cómo son elegidos nuestros gobernantes? Con votos individuales, con la suma de los votos, con la suma de votos personales, subjetivos, con la suma de tu voto personal. Y si tú empiezas a generar un cambio ahí. No sé, es una reflexión que quiero que tengan ustedes en cuenta. Esto es lógicamente inspirado en nuestra realidad cristiana. En los momentos más duros y más difíciles del pueblo de Israel se empiezan a generar cambios en orden a lo más pequeño. Recuerden, el reino de Dios empieza con lo pequeño, con un grano de mostaza, que luego es un gran árbol, ¿sí? Con aquella viuda que perdió solo una moneda de todas las que tenía y se fue a buscarla, una sola, de lo pequeño. Con aquel pastor comprometido que dejó las 99 ovejas para buscar la que estaba perdida. Así es el reino de Dios, que empieza de lo pequeño, de lo mínimo, del detalle, de lo sencillo. Pero eso, la suma de lo sencillo, genera cosas grandes, maravillosas. Y ejemplos, no solamente en la Biblia, sino en la historia de la humanidad, hay por montones. Ustedes los pueden buscar. Por lo pronto, sigamos disfrutando de nuestro café y que esta oportunidad de café espiritual nos ayude a generar cambios personales y que demos el primer paso para generarlos. Que tengan un feliz día.